Hermanos, buenas tardes. Nuevamente estamos en este café entre amigos. Hoy día nos cambiamos de la tierra del café de Costa Rica al mejor café del mundo. Estamos con nuestro buen amigo pastor José Miguel Mendoza Aguilera, o Miguel Mendoza Aguilera en Brasil solamente. Los voy a presentar ahí, como siempre, me corrige posteriormente si está bien. Él es pastor bautista de la Iglesia Bautista de San Carlos de Sao Paulo. La iglesia Jardín en Baré, ¿está bien dicho? Bien dicho. Jardín en Baré. Él es un experto en Biblia, bachiller en teología, tiene posgrado de Biblia, enseñanza a distancia, un magíster en teología, así que ya saben de lo que hablaremos hoy día, de Biblia. Así que José Miguel Mendoza, yo sé que allá en Brasil hace calor en esta época todavía, ¿o no? ¿Sí? Sí, hay un poco. Aquí Está estamos, frío, está haciendo frío. aquí estamos 8 grados, 2 grados en la mañana, en la tarde 10 grados, bueno, en el sur de Chile. Y como siempre, bienvenido a este café entre amigos. Usted tiene el mejor café del mundo, brasilero. Aquí, como siempre digo, tenemos no es café, el Nescafé en tarro, en lata, pero es lo que tenemos. Bienvenido, siervo. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de la hora que lo vean ahí. Un saludo muy grande a mi tierra querida. Aquí hay un lotino en Brasil. Claro, eso se me olvidó decir. Nacido en Chile, en Lota, tierra del carbón, y ¿cuántos años en Brasil ya? 30 y Oh, 45. 45 45, años. 45 años en Brasil. ¿Cómo está la situación? Bueno, sabemos, pero por favor dime, ¿cómo está la situación del coronavirus allá en Brasil? Comencemos por lo contingente. Mira, estamos muy mal. Estamos con 35.000 muertos, 650.000 contaminados. Uy, Hay un problema muy serio con ese coronavirus. Estamos en cuarentena, aunque hay algunos lugares que hay una flexibilización. Y también hay una desobediencia, ¿no? Porque algunos salen a trabajar porque tienen que salir a trabajar. sí, Y la otra cosa es que lamentablemente Brasil se caracteriza por la corrupción. Y hay una fuerte preocupación en eso porque se han descubierto el desvío, ¿no? Se ha desviado mucha plata. mm, O los respiradores, los equipos, todo eso lo han encarecido y han bueno, no hay prueba, o sea, hay investigación ahora que hay algún desvío de plata. Algunos ya lo han echado de los cargos porque se ha descubierto ese problema. Ahora basta saber si son culpados o no son culpados. claro. Sí, bueno, esto da para mucho. Yo creo que en todos los países está pasando algo similar. Eh, la desobediencia a la instrucción, la gente no cree que es tan serio esto, pero en realidad son muchos muertos y la proyección para los próximos meses son muchos miles, son muchos miles. Siervo, ¿y cómo ves tú, cómo está reaccionando la iglesia? Yo pregunto eso, siempre me gusta estar investigando un poco cómo la iglesia está reaccionando ante esto, porque de un repente nos prohibieron ir a los templos, nos prohibieron a reunirnos, a abrazarnos, nos prohibieron muchas cosas. ¿Cómo está reaccionando la iglesia brasilera en este caso? Mira, yo creo que yo siempre no, yo tengo dicho aquí en algunas conversaciones que he tenido que esa pandemia fue un zamarrón del cielo, porque la iglesia, o mejor, la lideranza, el liderazgo brasileño, muchos pastores se despertaron para el uso de la tecnología. Mm, Uh, yo
yo hace 20 años que trabajo con enseño a distancia, doy clases a distancia. Mm, Y siempre vengo, algunos años ya vengo luchando y diciendo a compañeros, a otros pastores que debemos entrar en la tecnología y no muchas iglesias lo han hecho. Hay mm, bastantes, sí. Yo trabajé en una iglesia por 12 años que usa bastante la tecnología, pero no todas, mm, por muchas razones. Y esto lo obligó a usar la tecnología. Entonces la iglesia en ese punto despertó. La otra cosa muy interesante es que se descubrió eh, en la práctica lo que nosotros siempre decíamos, lo que muchos pastores dicen, que la iglesia no es el templo, la iglesia es el pueblo de Dios, las personas, y eso entusiasmó a muchos hermanos. Y hoy día yo veo que muchas iglesias tienen culto todos los días prácticamente a través de la internet, pero no es el pastor que está. Siempre hay Sí, un dirigente, un profesor, un diácono, y los cultos vamos a llamar principales, vamos, no es que principal, no es que aquellos que eran todos los miércoles y los domingos y sábados que el pastor dirigía y predicaba, ahí él aparece, pero los otros días generalmente son laicos. Y eso fue bueno, porque se descubrió y permitió que los laicos empezaran a trabajar, lo que aquí en Brasil algunas veces se pone bien difícil. La otra cosa también es que las casas y las familias se tornaron participantes. Y también hubo un despertamiento para la solidaridad, para el ayudar. mm, Entonces, todas las iglesias y pastores se están se envolviendo con eso. Por ejemplo, ayer yo recibí una comunicación, nuestra orden pastoral bautista aquí del estado de São Paulo entregó a 90 pastores una ayuda financiera, lo que no, lo que no pasaba una inversión en los pastores directamente. O sea, muchos no contribuyen a la institución, prefieren contribuir a las personas. Yo creo que eso es lo correcto. O mejor, no es sí, lo correcto, yo creo que eso es lo mejor. sí, Llegar el aporte a las personas que están al frente en el campo de batalla. sí. Mira, te quiero, o sea, me parece muy lindo lo que está pasando en Brasil, porque he hecho algunas conversaciones con amigos pastores acá, líderes en Chile, de distintas denominaciones. Tú sabes que aquí los hermanos que están mirando fuera del país no se escandalicen. Aquí hay más de 4.500 denominaciones. Denominaciones son muchas en una población de cristianos de 2 millones de personas, más o menos, 20%, cercano al 20%. 4.500 denominaciones, así que son muchas. Pero pastores y amigos de variadas denominaciones me han dicho que se han encontrado con esta dificultad, lo que en Brasil aparentemente, según lo que tú me dices, es una bendición que los laicos estén ministrando, los laicos estén haciendo grupos pequeños, estén haciendo cultos. Acá se encontraron los hermanos que no tenían herramientas. Entonces eso fue un remesón fuerte, negativo para la iglesia, aunque rápidamente se está reinventando, porque se encontraron que eran muy dependientes del pastor o muy dependientes del culto del día domingo. Entonces, y ahora, ¿quién no va a hacer un devocional? ¿Quién no va a hacer un culto en las casas? Entonces fue un remesón duro, y estos conceptos que hemos amasado tanto tiempo, como no tenemos que ser creyentes, hacer discípulos, como que la iglesia no es el templo, son las malas personas, como que recién estaban entendiendo. Y eso es duro, o sea, para mí es duro que recién la estemos entendiendo. Eh,
Así que bueno por Brasil que se esté multiplicando las casas hogar, los grupos pequeños o como se esté llamando. Eso es muy bueno. Porque pasa una cosa aquí, que otra cosa interesante es que eh, aunque haya ese despertar, también se notó un poco la falta de preparación de líderes. Sí, sí. Cuando estuve en Chile, yo escribí mucho para acá, para Brasil, los 5 años que pasé en Chile, de 2010 a 2015 aproximadamente. Yo escribía para acá para decir a la Convención Bautista, le decía, no manden evangelizadores para Chile. Chile ya está evangelizado, manden entrenadores. Y inclusive ahí en tu ciudad, Temuco, tú estás en Temuco, ¿cierto? Sí, en Temuco. En Sí, sí. Temuco, en la primera iglesia bautista, la iglesia que yo estuve trabajando de 2000 a 2002, a 2010, a 2012, en Mato Grosso Sul, ella manda siempre equipos de entrenamiento allá en Temuco, la primera iglesia bautista creo que. Sí, sí. Y eso es lo que yo noté cuando estuve en Chile. El ejercicio del pastor en entrenar personas estaba muy, muy decaído. No había, parece, interés en que los laicos fuesen entrenados. Entonces yo creo que la pandemia vino a mostrar esta necesidad. Es así, Miguel, porque en distintas denominaciones, corte bautista, corte pentecostal, carismático, libres, qué sé yo, la situación es similar. Hay una dependencia pastoral en todo sentido. Entonces hoy nos encontramos con personas que llaman y dicen, bueno, ¿cuándo hay cultos? Personas que hacen varios meses que no han ido a los cultos, ¿cuándo hay? Necesitamos ir. Bueno, hoy día es tiempo de autoalimentarnos, pero sí, faltó eso, o falta eso. No, yo no sé quiénes somos los responsables, si el liderazgo, si los creyentes, si la iglesia o en su conjunto, porque yo creo que eso siempre se trató de, de enseñar a ser discípulos. Hemos predicado mucho sobre Pablo, sobre el encargo a Timoteo, que encargue a otro, etcétera, sobre la forma que Jesús lo hizo, pero en la práctica parece que, y lo he predicado muchas veces, a veces me han tirado piedras, comillas piedras, cuando yo digo parece que estamos en clubes sociales más que en un templo de discípulos. Entonces sí, ha sido fuerte y gloria a Dios por la pandemia, sí. Nos ha ayudado a despertar, bienvenida sea. Pero, ¿sabe? Yo creo que la culpa, me van a disculpar los pastores, yo creo que la culpa más responsable somos nosotros, los pastores. Mm, Así, en términos, focando en algún lugar, y también un poco la cultura. No siempre América Latina fue dependiente en todos los mm, aspectos. Pero yo creo, tal vez mi lectura es un poco, por lo que yo pasé 5 años allá también, y por los 20 y pocos años que viví como chileno, conociendo más un poco, y yo mismo me adaptando aquí a Brasil, yo noto de que también acontece aquí en Brasil, yo noto que nosotros, los pastores, queremos ser el centro de todo eso. Yo aprendí algunos años atrás, tal vez unos 20 años atrás, 25 años atrás, de que yo era un capacitador, era un entrenador. Yo no soy el dueño del equipo. Yo soy un capacitador, un entrenador. Entonces, mm, en la iglesia, o sea, hoy día yo estoy en una misión, yo estoy implantando una iglesia. Con pocas personas ahora, lo que yo le digo a ellos, mira, yo prefiero entrenar a ustedes, entrenarlos y tener 5, 6, 7, 8 José Miguel igual a mí y yo estar por atrás. Porque yo sé que teniendo 8 yo avanzo más de que solamente yo solo. claro. ¿Entiende?
Entonces, eso es lo que yo le digo a mis líderes aquí. Y la otra cosa, yo creo que una de las cosas que nos entusiasma al ser humano, ni digo exclusivamente pastores, el poder. Nosotros queremos tener que confundimos poder y autoridad. Sí, Yo creo que, yo no sé si fue Lincoln o alguien que no me acuerdo quién fue, pero siempre veo esa frase, ¿no? Para conocer a alguien, denle poder. sí, Y exactamente, he tenido hace poco tiempo, esos días, esa experiencia, ¿no? Dar poder a una persona y usted ve cómo se comporta. Entonces nosotros muchas veces, yo, pastor, yo pasé por eso lo digo sin problemas, no dejaba a los otros avanzar. Entonces, tuve que aprender a me reconvertir sí. y entender sobre los dones espirituales, que no es solamente hablar en lenguas, profetizar, que existen hasta el don de distribuir, de dar plata, ¿ah? Que es un don que nadie lo quiere, parece, Sí, de enseñar, de administrar, de presidir, tantas cosas así. Entonces, esa descubierta de los dones se torna importante para la propia iglesia, se tornar un equipo, un grande equipo evangelizando y predicando. así es. Bueno, los dones según la Escritura son para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todos los dones y talentos que uno tenga es para edificar el cuerpo de Cristo. Si hay algo que no edifica el cuerpo de Cristo, se edifica uno, ya está equivocado el don. No, no lo estamos ejerciendo como tal. Y también tomaba apunta acá en nuestro living virtual, en nuestro café, que hablaste sobre la solidaridad. Eso es interesante. Bueno, tú sabes, hoy día hablamos en la tarde, andábamos distribuyendo alimentos en lugares muy, 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 muy de escasos recursos, que la verdad uno se mira y dice uno está, pero muy, muy bendecido. Gente que no tiene nada, ni luz, ni calefacción, no tiene salario, no tiene sueldo, muy precario, gente enferma, donde un paquete de alimentos, una canasta de alimentos, una cajita, lo toman con mucho agradecimiento de parte del Señor, le decimos que venimos de parte del Señor. Entonces, tú me decías en broma, estamos haciendo la misión integral. Y es verdad, o sea, la obra debe ser así siempre. Entonces, este tiempo de pandemia debe hacernos reflexionar que no es solamente ir a alabar al templo o ir a pedir al Señor al templo o ir a dar un buen discurso, ni siquiera un sermón, un buen discurso, es servir al prójimo. Hace años que estoy hablando sobre el evangelio relacional, eh, vi un libro por ahí, está en inglés, se llama La teología del café, sobre Jesús relacional. Claro, y yo me pregunto, ¿qué haría Jesús hoy día en tiempos de pandemia? ¿Estaría escondido en las casas? Que no es estar escondido, es, no sé, hemos visto la historia de muchas otras épocas donde ha habido pandemia de distinto tipo, cólera, la fiebre española y qué sé yo, muchos, pero hay que servir. ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo están viendo allá? Como te dije, la, 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 mirando próximo a nosotros estamos viendo no solamente nuestro lado, pero en el grupo de pastores no solamente se ayudamos entre nosotros, pero muchas iglesias, no te voy a decir todas, pero grande parte de las iglesias, ellas están con proyectos o ellas están haciendo exactamente eso. O sea, ayer o antes de ayer yo vi un pastor diciendo, mira, ¿quién va a ayudar con
con una cajita básica de alimentos. O sea, ya tenía 45 cajitas, uno solo. Entonces, estas personas en los propios barrios, ¿no? El otro día, por ejemplo, aquí mismo en el edificio donde yo vivo, la sobrina de una persona que trabaja aquí, que cuida de la limpieza, decía, mi sobrino no tiene alimento, pero nosotros tenemos aquí, que es de la iglesia, no es mío, y ahí nos distribuimos a una señora que trabajaba haciendo limpieza también. Llevamos un poco de plata y alimento para 2 meses, y ahora día 15 debemos hacer la otra, o sea, completó el mes. Esperamos que levantar nuevamente. O sea, eso es una manera bien simple lo que nosotros estamos haciendo, y eso lo están haciendo muchas iglesias, muchas iglesias. Eso está aconteciendo. O sea, las personas se han dado cuenta, como tú usaste, que mirando lo que tenemos, somos extremadamente bendecidos. Porque hay personas aquí, como en Chile debe haber también, que no están teniendo nada, y muchos tienen que salir a trabajar porque son personas que no tienen un empleo fijo y hacen trabajos así del día a día, y vuelven para la casa con un poco de plata, pues, y también arriesgando su vida, por causa de la Sí, pandemia. Entonces, de esa manera también las iglesias están ayudando, ¿ah? Están sirviendo, ¿no? O sea, todos los días yo veo por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de los pastores aquí del estado de São Paulo, que el estado de São Paulo tiene 25 millones de habitantes, todo el wow, estado, y las iglesias bautistas, en nuestro caso, distribuidas en diferentes lugares, todas ellas están con un plano. Y la propia convención del estado de São Paulo ayuda. Los pastores se juntan para la unión de pastores, ayudar a los pastores. Las iglesias se juntan para sí, ayudar no solamente personas no cristianas, cristianas, y también donde sea necesario. O sea, está habiendo un despertamiento en esa sí, solidaridad. sí, No solamente para la iglesia, más también para sí, fuera. Porque una de las cosas que nosotros lamentablemente los acostumbramos, y tú lo dijiste bien, pasamos mucho tiempo en el templo. Jesús vino a servir. Un ministerio de la iglesia es servir. Es servir sin esperar el retorno. El servicio de amor al prójimo. Y a veces, no sé, van a hacer reír, no vamos a tener resultados visibles a nuestros ojos, pero fuimos llamados a eso. Nosotros no fuimos llamados para mostrar que somos los mejores, somos los más santos, que no fumamos, no bebemos o no tomamos. En fin, no fuimos llamados para mostrar eso, fuimos llamados para servir. Y eso que no hacemos, mucha gente que no es cristiana, no fuma, no toma, pero no son cristianos, no son seguidores de Jesús. Yo siempre sí. digo aquí en mi iglesia, yo conozco ateos, espiritistas que no fuman, que no toman, que no son adúlteros, Y son muy algunas buenas personas, personas. y son buenas personas. La gran diferencia es que yo tengo Jesús. ¿Entendés? Sí. Esa, esa que me hace diferente, y yo sirvo. Paso a servir a las personas. Miguel, José Miguel. ¿Cómo dicen allá en Brasil? Miguel Aguilera, ¿verdad? Miguel Aguilera. Yo soy El aquí Miguel apellido Aguilera. materno. El Apellido materno. materno. Acá es paterno, José Miguel Mendoza. Miguel Aguilera. Miguel Qué Aguilera. interesante. Tú tienes o sea, todo tu ministerio está basado en la enseñanza, ¿cierto? 40 años y con maestría, magíster en educación bíblica y todo eso. ¿Cómo estás viendo la formación teológica, la educación bíblica, teológica en las iglesias hoy? 40 años son 40 años, son muchos años, y la educación teológica bíblica de 40 años atrás o de 20 años atrás, yo creo que no es la misma de hoy.
o el interés por la educación bíblica. ¿Cómo estás viendo eso, al menos en Brasil? Y tú ya sabes lo que está pasando en Chile, pero en Brasil, ¿cómo está eso? Mira, yo siempre digo de que yo agradezco mucho mis profesores, fueron profesores excelentes, pero mucho de la práctica que yo aprendí hasta 81, que me formé como bachiller en teología, hice el curso, la primera graduación, pero mucho cambió. Y yo creo que la iglesia aquí, ya inclusive ese día yo estaba también en una live hablando con otro pastor que me preguntaba más o menos eso. La educación teológica y religiosa aquí, cristiana, está cayendo mucho. Wow. Sí, yo creo de que hoy, lamentablemente, el contexto general de Brasil en términos de teología ha caído bastante. Aunque aparezca algunos escritores, alguna cosa, pero no está habiendo relevancia en la enseñanza. Yo creo que lamentablemente la teología enseñada en los seminarios se está apartando mucho de la realidad del país. ¿No? Y cuando yo creo que, yo entiendo que la teología tiene que responder a la situación del país, traer mensajes actualizados. No estoy diciendo cambiar la teología, Sí, sí, sí rescatar el entiendo. evangelio, pero tratar los problemas que la sociedad vive hoy. Y no solamente la sociedad vive hoy, más también en las iglesias. Por ejemplo, hoy día yo tuve un encuentro de internet con 30 y tantas personas aquí en Zoom, que eran la mayoría pastoras bautistas, y ellas trabajan y tocamos el asunto sobre violencia familiar, intrafamiliar, como se dice en Chile, en las iglesias, o mejor, de una manera general. Y una pastora, ella dijo que en el estado donde ella está, 40% de las denuncias en la policía, 40% de las denuncias, o sea, de 100, 40 son de personas evangélicas. O sea, casi la mitad de denuncias son hechas por cristianas que sufren violencia. O sea, esa es una cosa que tenemos que trabajarla, tenemos que pensarla. Y eso no se trata, porque se esconde atrás de una vamos a decir, una pseudo autoridad, que el marido es el cabeza de la casa y que la mujer es sumisa. Hay una comprensión equivocada de esa idea. Entonces, claro, se puede discutir, pero hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que ver, hay que investigar qué es lo que está pasando, como decía esa pastora. Y en otras áreas, tú ves ahora, por ejemplo, por la pandemia, la iglesia fue obligada a salir y dar solidaridad, pero eso tenemos que continuar haciendo y en otros campos también. Por ejemplo, Chile, por ser más chico, tal vez sea grandemente bendecido, pero aquí tal vez 70% de Brasil no tiene alcantarillado, ¿entiendes? O sea, es una cosa terrible. Por eso que hay muchas enfermedades, muchas cuestiones. Y de esta manera también la corrupción, que son cuestiones que parten muchas veces de nuestra iglesia. Yo vi eso en denominaciones, cosas erradas, equivocadas, que puedo llamar de corrupción. Entonces, esas discusiones, esas cosas tienen que ser examinadas por las denominaciones para dar una respuesta evangélica a los problemas del siglo XXI. Entonces, estamos ahora debatiendo, conversando con otros pastores todos los jueves por internet. Hay un pastor de Croacia, otro de Portugal y 3 de aquí del estado de São Paulo, y pensamos cómo que vamos a ser iglesia después de esta pandemia.
Porque la iglesia va a cambiar, o mejor, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Sí, eso son buenos puntos. Bueno, nosotros hemos conversado mucho y lo digo a los amigos que están escuchando acá, este siervo Miguel Aguilera me ha bendecido siempre con sus consejos y su forma de interpretar las escrituras y personalmente me ha aconsejado bien, así que agradezco públicamente eso. Pero siempre los últimos, no sé, 10 años he estado predicando y enseñando que tenemos que releer las escrituras, releerla, ponernos, y siempre uso la figura de usar lentes. Yo uso lentes para ver cerca, tengo otros lentes para ver lejos, tengo lentes de sol, tengo lentes de... Entonces yo creo que tenemos que irnos poniendo distintos lentes hoy. Antes, estoy hablando de nuestro contexto chileno y latinoamericano, hemos recorrido todo el continente y conversando con muchos amigos y hermanos de Centroamérica igual, la forma de interpretar las escrituras ha sido de manera muy farisea, muy doctrinal, muy denominacional. No la hemos ajustado a lo, como tú dices, lo contingente, a lo cultural. Además, nuestra teología viene, comillas, muy contaminada. Hemos pasado la historia de la iglesia latinoamericana por teologías de la pobreza, teologías de la liberación, teología de la prosperidad, de muchas teologías. Y yo veo hoy día, y no tengo, estoy escribiendo algo, siervo, no sé cómo llamarle. Yo estoy viendo que tenemos hoy día una teología del autocuidado. No sé si está bien dicho, pero por ahí va, espero me entiendas, que es muy autoprotección, es prosperidad, pero casi física. Yo no me voy a salir a contaminar, no voy a salir a ayudar porque me voy a enfermar, a propósito de la pandemia. Yo necesito estar bien. Es casi prosperidad, pero me entiendes, como mucho autocuidado. Y cuando uno ve la historia del primer siglo, o lee sobre Spurgeon, o lee sobre Martín Lutero, cuando hubieron estas pestes, muchos misioneros y gente salieron a servir. No estoy diciendo que vamos a morir por Cristo y que me agarren todos los bichos, no. Pero hay muchos cristianos que no están sirviendo, no están haciendo cultos en línea, no están escribiendo nada, no están gestionando un llamado telefónico por alguien que lo necesita, no están ministrando por internet. O sea, de verdad, o sea, son personas que cristianos podríamos dar mucho, pero estamos tan cómodamente protegidos y tenemos textos bíblicos para eso, para fundamentar eso. Entonces, me gusta que señales que el evangelio o la teología tiene que ser contingente a los tiempos. El otro día escribí algo sobre los homosexuales, también cómo la iglesia responde ante la homosexualidad. O tú sabes bien, en Brasil han habido pastores que se han suicidado. ¿Cómo respondemos ante eso? ¿Y cómo respondemos ante la violencia, como dice, intrafamiliar? Y voy a cerrar mi comentario con esto. Hace un par de años, un año y medio atrás, me pidieron de Concepción, de una iglesia en Concepción, que les ayudara a desarrollar un programa contra el abuso eh, hacia la mujer, abuso, maltrato sexual y violencia intrafamiliar. Estaban creando una fundación, entonces hice unos talleres de desarrollo organizacional, cómo armar esto para largo plazo. Entonces mi amiga decía, sí, pero yo quiero plantear esto, violencia y abuso sexual, hacia afuera, no a la iglesia, porque la iglesia está todo impecable. No voy a mencionar la iglesia, una linda iglesia. Yo le dije, ¿estás segura? Porque lo que yo he observado en lo que pasa en la cultura es como un embudo que pasa a la iglesia. La iglesia es un reflejo de lo que está en la cultura. Si en la cultura hay violencia intrafamiliar, en la iglesia hay violencia intrafamiliar. Si en la cultura hay homosexuales, en la iglesia hay homosexuales.
si la cultura hay corrupción, en la iglesia hay corrupción. O sea, me decían, bueno, yo le dije, te aconsejo algo, pregúntale al pastor si puedes abrir este programa de violencia con profesionales a la iglesia, si es que hay alguien. Bueno, me hizo caso y con temor, así como casi que iban a decirle, ¿cómo se te ocurre que aquí va a pasar esto? El pastor dijo, qué buena idea, tengo 7, 8 casos de violencia sexual, maltrato infantil y violencia intrafamiliar en la iglesia. Y nadie sabía, obviamente él sabía, y lo estaba tratando, pero necesitaba ayuda urgente. Entonces me decía, parece que tu postura, tu teorema, funciona. Y es algo natural, o sea, yo veo que sí, lo que pasa en nuestra cultura está inserta en la iglesia. Nos duela o no, somos representatividad de la cultura. Y yo veo, siervo, que no tenemos teología para eso. O no estamos haciendo teología para eso. ¿Me entiendes? Ajá. Enquanto tu traías ese tema, desenvolvías esas ideas, yo creo que una de las razones, vamos aquí ser un tipo de globo que vai subir, pues tal es ok o no. Yo creo que una de las razones es que por muchos años la iglesia aparentó ser un lugar de personas santas e impecables donde la humanidad no existía. Ahí se encontraban ángeles prácticamente. Entonces la predicación venía, se hablaba, se gritaba y se decía las cosas, pero llegaba en la cabeza nada más y no entraba en el corazón. Entonces, por ejemplo, ¿quién entraba a la iglesia? No eran personas que pasaban por delante de una iglesia, difícilmente una persona iba a entrar por curiosidad o alguna cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Porque allí, ¿quién está allá en la iglesia? Allá está la iglesia, están las personas impecables, las que no hacen cosas. Eso es lo que se piensa. Sí. Eso es lo que se piensa tanto adentro como afuera. Yo siempre digo de que nosotros tenemos que pensar qué testimonio nosotros estamos dando. Porque existen algunos tipos de testimonio. Primero, el testimonio que el mundo te pide. El mundo te pide un testimonio de, no, tú no puedes decir eso, tú no puedes decir aquello, tú no puedes tomar, tú no puedes beber, tú no puedes hacer eso, tú no puedes... Entonces, las personas, el mundo te obliga a tener una máscara o vestir la hipocresía. Ser hipócrita. Entonces, porque el mundo te pide un montón de cosas que no son bíblicas, que no tienen amparo bíblico o ni teológico. Sí. Hubo tiempo, por lo menos aquí en Brasil, de que la televisión tenía que ser escondida. Entonces, claro. No, porque era del mundo. Entonces, ese es el testimonio que el mundo te pide. El otro es el testimonio que el sistema religioso te pide. El sistema religioso pide, no, si usted es bautista, en mi caso, tiene que bautizar por inmersión, por ejemplo. Vamos a colocar así. No, las personas tienen que ser así, 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 tienen que pasar por una clase así, así, así. O sea, el sistema. Entonces yo voy a aceptar ese sistema o no. Claro. Entonces un sistema que me pide ese, no es el testimonio, y es el tercer modelo de testimonio, aquel testimonio que Dios te pide. Y Dios te pide un tipo de testimonio de estar en el mundo. No estás en el mundo, no eres igual a ellos. Hay un texto en Santiago, capítulo 1, 16 y 17, dice que la verdadera religión, yo encuentro muy impactante ese texto, la verdadera religión, inclusive en el YouTube dice varios estudios sobre Santiago, la verdadera religión es que te cuide de los huérfanos, de las viudas, y te aparte de la corrupción. O sea, dos cosas. Sí. Y corrupción no es solamente sexual,
o otro tipo, porque generalmente cuando se habla de corrupción o de pecado, nuestra mente viene sexo, adulterio, fornicación, un monte de cosas, pero hay otros tipos de pecados, de corrupción. Entonces, nos pasaron, no, usted se convirtió el sábado, el domingo usted está impecable. O sea, sí, no hay un proceso de amadurecimiento. Entonces, eso nos trajo, yo me acuerdo muy bien, me trajo cuando yo me convertí en Santiago en el año 74, me trajo así la primera cosa que yo escuché, usted ahora no es del mundo. O sea, yo me aparté de mis amigos, me aparté de todo aquello, yo quebré un montón de cosas que yo me arrepiento, ¿ah? Entonces sí, dejé de escuchar Elvis Presley, dejé de escuchar los Quilapayún, porque ahora yo no era del mundo. Entonces se me crió un puritanismo hipócrita. Y de esta manera yo fui creciendo, fui creciendo hasta que yo siempre digo, me fui a estudiar la Biblia, aquí vi que las cosas no eran tan así. Claro. Entonces yo creo que esa es una cosa que pasa en las iglesias. Y en Chile, lamentablemente, mi tierra, mi país, existe una idiosincrasia muy interesante. Yo siempre converso con mi hermano y digo, oye, mira, yo creo que la grande bendición que Dios me trajo a Brasil fue comprender un poco quién yo era y cómo yo soy, y cómo que Dios puede me transformar. Cuando yo estuve en Chile, yo me acuerdo muy bien, fue un shock para mí. Yo llegué en 2010, luego después del 2011, luego después del terremoto. Después del terremoto, sí. Exactamente, que fue la razón que me volví para allá. Yo me acuerdo que yo dije, bueno, yo necesito rever cómo que está Chile. Y yo me acuerdo que yo había comprado la televisión, la prendí, y yo literalmente yo lloré, porque yo no creía lo que yo estaba viendo, escuchando, que no era cosa así, vamos a decir, escandalosa, mas había un sentimiento de copucha, y yo llegué a decir a los hermanos evangélicos, le decía a mi iglesia bautista, en Talcahuano, yo le decía, hermano, ¿cómo es posible? Le dije yo, que en mi tierra, en mi país, tengamos esa cultura, que ahí ahora yo la conocía realmente y cómo impedía una vivencia cristiana real. O sea, eso no es pecado, claro que es, ¿entiendes? Entonces yo creo que pasa por eso. Nos obligaron a decir, olha, nosotros siempre estamos correctos. Nós não nos mostramos humanos. Nós temos uma santidade, pero mentalmente muchos no están sanos. Sanidad mental sin santidad. No necesitamos de eso. O sea, disculpa, sanidad mental con santidad. Necesitamos eso. Entonces, yo creo que pasa mucho por nuestra cultura, pasa mucho por nuestra imagen de sermos impecables, perfectos, estamos siempre haciendo lo mejor, pero escondemos nuestras llagas, nuestros problemas. Y eso parte propio de nuestro ministerio pastoral. Yo algunas veces comentaba con las predicaciones, que los hermanos se asustaban, porque yo decía, no, hermano, yo me equivoqué, pequé, erré, disculpe, equivoqué, peleé con mi esposa, reté a mi hija. Le dije, es parte de la vida. Le digo, claro, lógico que yo intento de aprender, de evitar, de crecer, y no es algo que yo estoy haciendo todos los días, pero es posible que un día yo lo haga. Entonces, yo creo que es una de las cosas que nosotros necesitamos en Chile, de despertar esa humanidad. Sí, interesante, bueno, interesante, lo hemos visto, lo hemos conversado igual y lo hemos visto. Hay una cultura muy
muy farisea, una cultura muy religiosa. Y por otra parte, una cultura muy denominacional, como tú bien dices. A veces las escrituras señalan esto, sabemos que hay que hacerlo, pero no lo hacemos porque los estatutos de la denominación dicen esto otro. Eso es una verdad. Y lo que más me preocupa es que no estamos restaurando, como hemos conversado muchas veces, no estamos restaurando porque estamos interpretando mal las escrituras. Con la mirada farisea, con la mirada cultural, denominacional, no estamos viendo a, en mi página tengo breves notas, puse frasecitas pequeñitas que en el fondo son cuando uno piensa, medita, ora, viene una frase y desarrollamos un tema, finalmente. Y puse, nosotros somos solo el intérprete de la ley. Dios es el autor de la ley. Él es el legislador. El legislador es el que escribe la ley mirando el espíritu de la ley. El que interpreta la ley mira a la letra y a la letra la interpreta mal. Entonces nosotros somos intérpretes de la ley, pero no lo estamos interpretando con el espíritu del legislador. Y el espíritu del legislador, en primer lugar, es misericordioso. Es un Dios perdonador. Es un Dios que quiere darnos vida y vida en abundancia, como hemos conversado alguna vez. Entonces nosotros dijimos, no, la ley dice esto y se acabó. Le cortamos la cabeza al hermano y se fue de nuestra iglesia porque la ley dice esto. Pero el legislador, yo por otra parte, el que escribió la ley, Dios dice, no, yo escribí la ley para, por supuesto, tener misericordia de esto, de esta persona, y perdonar sus pecados. A la mujer adúltera le dijo, vete y no peques más. Nadie te está condenando. Pero los intérpretes de la ley decían, no, aquí dice que hay que apedrearla porque estaba en el acto mismo del adulterio. Pero viene el legislador y que escribió la ley, dice, no, vete y no peques más. Se acabó. Y nosotros estamos con qué lo hizo, cuándo lo hizo, a qué hora lo hizo, cómo lo hizo, y queremos saber e indagar. Eso es fariseo, eso es fariseísmo. Eso es... Entonces, así estamos hoy día en nuestro querido país, es lo que yo veo. Eh, entonces, es difícil depurar el Evangelio. Hay tanta carga cultural de tantos años, de principios del siglo 1900, un poquito antes, con los metodistas, los bautistas, 1890, 1880 en nuestro país, que no tenemos lo que yo digo, hemos formado grupos de pensadores para teologizar, digo yo, no tenemos una teología propia, criolla, nativa, tenemos, con el respeto que me merecen mis grandes hermanos, escritores del norte, tenemos teología del norte, teología de Europa, pero nosotros somos de una cultura relacional, somos de una cultura de abrazo, bueno, hoy día no se puede, pero de abrazos, de besos, de tocar, de café, de mate, de comida, de asado. Y tenemos que hacer una teología más relacional, una teología más criolla, digo yo, porque leemos lindos libros, pero a mí me causa inquietud. 3 pasos para, 7 pasos para. Nosotros no somos de procesos. Cuando teníamos conferencias internacionales, yo le decía eso a mi amigo gringo y a mi amigo europeo. El latino no es así. Póngale 10 pasos para y vamos a ir al paso número 2 y nos vamos a aburrir y nos vamos a saltar al día al tiro. O sea, inmediatamente. Pero no somos de procesos. Nosotros somos, como decimos en Chile, 2 cucharadas ya a la papa. Vamos al grano inmediatamente. Entonces, en nuestra teología yo creo que también tenemos que escribir algo. Por eso este tema, y tú que estás relacionado con el tema de la educación, de la formación teológica, es bueno conversar estas cosas. Y bueno, creo que da para hacer un taller estos temas. Quando eu hice mi magíster, a minha área era de história e teologia. E
yo me acuerdo, inclusive fue parte de la base teórica. Hay un escritor aquí, latinoamericano, Enrique Dussel. Yo aprendí con él que nosotros, la Iglesia Católica, Evangélica, y aprendí con él también que nosotros necesitamos hacer una psicanálisis histórica. Yo siempre digo que yo respeto, amo, me gusta la historia de los bautistas, cómo llegaron, pero eso fue en el pasado. El ejemplo que ellos me dejaron es para ser un desbravador, pero no hacer lo mismo como ellos lo hicieron. ¿Entiendes? Claro. Ellos se unieron, se juntaron, hicieron un montón de cosas, la educación y en fin. Pero también tenían esclavos, ¿entiendes? Claro. Y entonces, yo no voy a hacer lo mismo, puedo trabajar en la área de educación, no como ellos lo hacían, sino como yo lo voy a hacer. Aquí y en América Latina, principalmente en Brasil, para ser cristiano en el siglo XVIII y XIX, tenía que ser blanco, anglosajón y protestante. Ese era el evangélico salvo. Esa era la imagen de aquel tiempo. Pero hoy día no, hoy día es otro tiempo. Hoy día, tú viste en las calles, la televisión, el mundo se está protestando contra el racismo. Y yo no veo a la iglesia diciendo alguna cosa sobre el racismo. Entonces son esas cosas y son algo de vida. La otra cosa que nosotros tenemos es que nosotros, los cristianos principalmente, más conservadores, más fundamentalistas, ellos piensan solamente en el cielo, en la vida después de la muerte. Pero se olvidan que Jesús dijo en Juan 17:3 que la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, no a que esperen la muerte, es que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo, tu Hijo que tú enviaste. O sea, vida eterna empieza cuando yo me encuentro con Jesús y yo comienzo a vivir esa vida eterna. Yo siempre digo que lo que es después de la muerte, si las calles son de oro, son de plata, hay el mar de cristal, a mí no me interesa. Yo sé que lo que tengo allá es muy bueno. Si Dios lo preparó, es lo mejor que yo voy a recibir. Si son 1000 años, 2000 años, si la tribulación viene antes, viene después, tengo mi idea escatológica, pero yo no la discuto porque no me interesa. Sí. Yo quiero vivir la vida de Juan 10:10, la vida en abundancia, aquí en la tierra, ¿no? Porque eso es lo que Jesús dijo, ¿no? Yo vine para que tengan vida, vida en abundancia, porque el ladrón vino a matar, robar y destruir. Y ahí si tú puedes ver que ahí el ladrón que vino a robar, matar y destruir no es el diablo, no. Porque ahí no habla del diablo, ahí habla de los fariseos, de la religión farisaica, de los hipócritas. Exacto, exactamente. Entonces, le echa la culpa al diablo, no, es la religión. Claro. La religión te roba, mata y destruye. Así Entonces, el director de la Universidad Teológica Bautista tiene una frase muy interesante. Él dice que la teología, la Biblia es inspirada por Dios y no hay cómo cambiarla. Pero la teología fue escrita y debemos escribirla a lápiz de mina, porque se puede borrar. Entonces tú la borras y escribes otra cosa. Mi teología, nuestra teología tiene que ser escrita con lápiz de mina, para poder mañana, de aquí a 20 años, borrarla. Hay cosas que yo no hago, no creo, no es que no creo, porque cambió, pero yo no estoy, la práctica cambió. Hoy día hay muchas cosas que para evangelizar aquí hay una manera diferente, como se evangelizaba 15, 20 años atrás. En Chile, por ejemplo, ya era muy común, yo participé mucho, de las personas andar en las calles predicando y juntaba mucha gente. Pero hoy día, no sé, por lo menos los 5 años que estuve en Chile, yo vi que no es ahora tan impactante. No es tan efectivo, no es tan efectivo. Hoy día. ¿Ah? Claro. Pero cuando yo estaba ya en los años 70, claro. Convertí, era efectivo. Hoy día ya no es, ¿entiendes? Entonces, bueno, hay que cambiarlo por otra cosa. Entonces hay que ver qué es lo que se torna efectivo, llevar el mensaje. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros, claro, yo respeto la historia, pero yo tengo que ver, hacer esa psicanálisis, hacer esa terapia histórica. ¿Qué es lo que yo tengo que cuáles fueron los traumas que yo traigo de allá?
Por ejemplo, en el medio bautista, hablando de nosotros los bautistas, ¿no? Éramos llamados, o sea, había mucha pelea entre la Iglesia Católica Romana y los bautistas. Hoy día, claro, continuamos teniendo diferencias, pero hoy día, por lo menos yo me siento con padres, estudio con padres, los respetamos, pero en el siglo XVIII no era eso. Los Exacto. cristianos llamaban bautistas de hidrólatras, ¿no? De hidro, ¿no? Sería agua, latría, ¿no? Adoración, adoradores de la agua. Hoy día no somos llamados así, aunque continuamos bautizando por inmersión, pero no somos llamados así. Respetamos el presbiteriano nos respeta, y el metodista, los otros que bautizan por aspersión. Entonces son cambios necesarios, que muestra la unidad de la iglesia, muestra la comunión de los santos. Tenemos que volver a esa comunión. Entonces yo creo de que para poder, desde que me convertí, yo escucho Chile para Cristo, para que acontezca eso, realmente debemos nos convertir. Y cada cristiano tiene una conversión genuina. Aquí en Brasil decimos que somos 40% de los evangélicos, pero de esos 40% no creo que todos sean convertidos, porque aquí tenemos muchos artistas que se convierten en un mes, ya en el otro mes ya no son más, en fin. Entonces, hay escándalo atrás de escándalo. Entonces, yo no creo que seamos 40%, tal vez llegamos a 20%, yo creo que es un buen número realmente de cristianos. Cristianos que yo prefiero decir, yo tal vez, una manera de decir, yo siempre digo, mira, yo no soy cristiano, yo no soy bautista, yo soy un simple seguidor de Jesús. Amén, así es. Y muchas veces digo, mira, yo soy un profesor, o mejor, yo soy un discípulo de Jesús disfrazado de profesor. Y así, porque hoy día decir aquí que tú eres, aquí en el caso, en Chile también debe estar más o menos, yo digo que soy pastor, yo no tengo cuenta en el banco, porque pastor aquí ya no es más aquel tipo respetado, ¿no? La misma cosa que ser creyente, no es más respetado, no hay ninguna diferencia, que algunas personas extrañan muchas veces cuando preguntan, ¿pero por qué usted hizo? Ahí yo puedo decir, no, yo lo hice porque intento ser un seguidor de Jesús, solamente eso. Porque si tú dices que eres cristiano, que vas a la iglesia, puede ser confundido también de una mala forma, ¿entiendes? Sí. A mí me gusta mucho el concepto que se usa en el mundo musulmán, los cristianos en el mundo musulmán, en el contexto musulmán, son seguidores o son discípulos de Jesús. Eso me gusta mucho, son discípulos de Jesús. Y listo. Y yo creo que es un buen concepto para usar hoy día en nuestro medio. Hoy día ser ministro, ser pastor, ser evangélico, ser cristiano da para mucho. Como tú dices, los porcentajes son muy diferentes a lo real. Yo creo que, yo concuerdo con ese concepto, ser discípulo de Cristo o seguidor de Jesús es lo mejor, porque seguidor de Jesús significa, estaba pensando en un contexto indígena, que estuvimos en una tribu una vez, y estábamos analizando conceptos, y le preguntamos a los indígenas qué era ser un discípulo de Cristo. Y ellos decían, es aquel que sigue las pisadas, las huellas de su maestro. En contexto indígena, muy lindo. Entonces, Jesús pasó por la cruz, tendríamos que pasar por la cruz. No hay prosperidad acá, no hay muchas cosas de las que nosotros creíamos que son los evangélicos, cuentan el banco, carros, autos. Qué interesante, siervo. Llevamos una hora conversando, parece. Este café tenemos planificado siempre hacerlo en 40 minutos, un poquito más, para no aburrir a los hermanos. Yo feliz, sigamos conversando, pero yo creo que es un buen tiempo para dejar la introducción. Mencionar también a los hermanos que puedan ver esta entrevista, que con José Miguel tenemos planes de reactivar talleres juntos,
hacer capacitación en conjunto, en línea, así que yo creo que ya hemos demorado como 3 años, Siervo, desde que te fuiste, Más. desde que dejé, más, mucho más, pero Eres- ya vamos a ir acercando para hacer el seminario, el IMT, Instituto Misionero Transcultural en línea. Tenemos un maestro acá en Brasil, chileno de corazón, con la verde amarela en el otro, el otro lado. Colocolino. Uh, bueno, no podía ser perfecto, no podía ser Claro. perfecto. Me estaba riendo, para concluir un poco, me estaba riendo que tengo un amigo, pastor bautista, que él me dice, los bautistas vemos la escritura y andamos buscando agua. Cuando hay agua, ahí ponemos los ojos y predicamos de eso. Y otro amigo, pastor pentecostal, dice, nosotros buscamos el fuego. Buscamos fuego, donde hay fuego o la paloma, ahí nos quedamos. Hacemos teología desde nuestro punto de vista. Siervo, tú tienes varios Facebook Live, ahí vamos a anotar, vamos a dejar al pie de esta entrevista los links para que te puedan seguir, para que se puedan inscribir en tus capacitaciones, pero así puedes mencionar algunos links. Sí, yo tengo un sitio, aunque está en portugués, pero es fácil de traducirlo por el traductor de Google, que es jmiguelaguilera.com. Ese es mi sitio. Y Instagram también, jmiguelaguilera.com. Y Facebook, Mestre, sería maestro. Mestre Mestre Miguel Aguilera. Son los 3 lugares, pero también en su sitio está el link, en el sitio oscargomez.cl, también Sí, está allá. Y nosotros estamos a servicio ahora con internet, a servicio de cualquier iglesia que desea, que sí, podemos ayudar en organizar, en dar capacitaciones, en fin. No solamente yo, tengo otros pastores amigos que hacemos eso, capacitaciones sobre crecimiento de iglesia, Biblia, liderazgo, y estamos siempre a lideranza. disposición. Entonces, Amén, pues. final de, final de junio, del día 22 a 26, daremos con otros 2 pastores de una iglesia grande, una grande iglesia, 4.000 miembros, sobre liderazgo. Liderazgo, trabajo en equipo, grupos pequeños. Vamos a estar por Zoom, Facebook, YouTube. Vamos a estar dando ese curso, ese entrenamiento a las 8 de la noche en Brasilia, que sería a las 7 allá en Chile. 7, 1 hora menos en Chile, sí. Ahora menos. Entonces, estamos siempre a disposición de los hermanos de Chile. Nuestro deseo cuando estuvimos en Chile continúa siempre de estar transmitiendo y intentando ayudar, capacitar personas para predicar el Evangelio. Amén. Y lo vamos a hacer, siervo, lo vamos a hacer en conjunto. Vamos a orar para que podamos terminar esto, para que sea más cristiano, ¿te parece? ¿Por qué no oras Sí, portugués Señor. si quieres? Oremos con seguridad. Amén. Señor, te agradecemos porque podemos conversar, mismo en la Gracias, Señor. distancia. El Señor nos dio el privilegio de usar la tecnología para compartir estas experiencias, escuchar a Oscar, cambiar ideas. Y te agradecemos, Señor, porque deseamos que podemos ser útiles aquí en Brasil, en Chile también. Te pedimos la bendición sobre Oscar, su ministerio, sea vía internet, sea presencial. Señor, danos siempre la oportunidad de servir a tu iglesia. Padre amado, que en este tiempo podamos aprender a usar aún más la tecnología y poder hablar, enseñar, entrenar, capacitar. Padre amado, te pedimos la bendición sobre nuestros hermanos chilenos y aquellos que van a asistir, están viendo este video, que sean también bendecidos. En el nombre de Jesús pedimos que el Señor traiga siempre un avivamiento, un despertamiento,
para el estudio de tu palabra y la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a continuar en nuestras próximas secciones con más invitados del mundo, así nuestro café entre amigos. Ya hoy día tomamos café brasilero, así que los invitamos a que nos sigan aceptando en sus casas. Dios les bendiga. Muchas gracias.